Claro que la primavera es cambiante y sobre todo en Nueva York. Y estamos en Nueva York justamente dirigiéndonos a casa de Scott Atran, considerado el mejor especialista del mundo en terrorismo y muy particularmente en cómo se hace un terrorista. Antes creíamos, y era el fruto de investigaciones muy profundas por científicos, que el terrorista era una persona que contaba con una educación inferior al promedio de su clase social, que se trataba de alguien marginado y que difícilmente se movía por valores o por emblemas o por causas supremas. Y ahora esta opinión está cambiando, y está cambiando gracias a la labor de investigación personal y social de científicos como Scott Atran. Resulta que el terrorista es una persona con una educación media superior, ligeramente superior, a la de su clase social. Estamos descubriendo también que no se mueve por dinero, sino que busca recompensas de tipo simbólico mucho más difíciles de conceder, aunque parezcan más sencillas, que los pormenores de un tratado sobre partición de territorios. ¿Cómo se hace un terrorista? Esa es la gran cuestión. Scott Atran es profesor de la Universidad de Michigan y director de Research del CNRS en París. Sus campos de investigación son muy amplios y desde la antropología aborda la toma de decisiones, los valores culturales, la etnografía de Oriente Medio y sobre todo el fenómeno del terrorismo, del que hablaremos con él en esta entrevista. La teoría antes de Scott Atran, antes de que tú llegaras, y era una teoría verificada, documentada, decía que los terroristas, por regla general, por supuesto, Marx solía decir que lo que es verdad de una clase no necesariamente lo es de un individuo. Por regla general, eran personas incultas, dependientes, marginadas. Eso es lo que ocurría. Pero entonces, llegas tú y después de una larga investigación, dices que no es verdad. Que entre ellos hay un alto porcentaje de personas cultas. De hecho, mencionas algunos porcentajes, según los cuales alrededor del 58% de los terroristas han recibido cierta educación superior, frente al 13% de la población a la que pertenecen, ¿no? Eso es lo que dices. Y todo el mundo se sorprende. Oye, no lo entienden. Bueno, aunque lo que sucedió en Madrid fue bastante distinto, en general, en la yihad de todo el mundo, esto está cambiando con Internet, hasta ahora, la mayoría de yihadistas estaban en una mejor situación que la población de la que procedían. La mayoría tenían cierta educación universitaria, muchos tenían por lo menos formación técnica. La categoría más representativa en la yihad es ingeniero, seguido por médico. Si pensamos en los revolucionarios, y estamos hablando de revolucionarios, el motivo por el que las revoluciones han triunfado en la historia de la humanidad frente a fuerzas de poder mucho más racionales como la policía y los ejércitos es porque las revoluciones eligen a personas capaces de demorar la gratificación, dispuestas a retrasar la recompensa y comprometidas con algo que no requiere recompensas directas. Mientras que en la policía y el ejército normalmente se necesitan incentivos. Los revolucionarios están comprometidos con una causa, con un sueño, y esto los hace muy poderosos. Les da mucho poder. Y en cuanto a lo de la autoestima baja, otro argumento que escucho siempre es que lo hacen por humillación. Pues bien, nunca se ha hecho un estudio sobre la humillación. Acabo de terminar entrevistas con Jemaat Islamiyah en Indonesia y con Hamas y otras organizaciones en Palestina. Y hemos descubierto que la humillación está inversamente relacionada con la disposición a participar en actividades terroristas.
Las personas humilladas no tienen la fuerza interior, ni la garra, ni la motivación, ni la autoestima que se necesita para hacer este tipo de cosas. Así que no es por humillación, ni por pobreza, ni por falta de educación, ni por las 72 vírgenes, lo cual, por cierto, no es más que la fantasía sexual de nuestra sociedad. Siempre que se lo pregunto a los mujahidines de todo el mundo con los que hablo, me dicen: ¿estás de guasa? Si alguien viniera a nosotros buscando vírgenes, le cerraríamos la puerta en las narices. ¿Y por qué lo hacen entonces? Es una pregunta difícil, pero la analogía más cercana que puedo darles es el Holocausto. Piensa en los judíos de Estados Unidos, que no participaron en la Segunda Guerra Mundial, que no sabían nada de la opresión nazi y que, sin embargo, a la hora de defender el judaísmo son más fanáticos, por así decirlo, que los propios israelitas o que los judíos de otras partes del mundo, aunque no lo experimentaron directamente. Pero sienten que hubo un ataque contra su gente, su identidad, y a través de Internet, a través de los medios de comunicación, a través de este mundo básicamente injusto en el que está circulando su visión justa de la sociedad, creen que los suyos están siendo atacados y que es necesaria la justicia para aquellos con los que se identifican. Tuve la oportunidad de entrevistar al imán de la mezquita Al-Quds hace un mes, es decir, la mezquita de la que salieron los que tramaron los atentados del 11 de septiembre, en Hamburgo. Y le preguntamos al imán: ¿por qué cree usted que ha sucedido esto? ¿Sabes lo que me respondió? No lo justifico en absoluto, pero deja que te cuente una historia. Había una vez 2 carneros, uno con cuernos y otro sin cuernos, y el carnero con cuernos solía embestir al carnero indefenso, así que Dios, en su infinita sabiduría, decidió cambiar los cuernos de dueño. Esta es la visión de la yihad. 11 de marzo, Atocha, Madrid. Desconcierto, terror, miedo. Pocos podían suponer que ese día un atentado iba a ocurrir. ¿Qué sucedió por la cabeza de cada uno de los implicados que les permitió cometer tal brutalidad? El barrio madrileño de Lavapiés y una casa de Villaverde fueron los escenarios en los que varios grupos de islamistas se fueron reuniendo en torno a imanes muy radicales que los animaban para sumergirse en la yihad, la guerra santa. Jamal Ahmidan, alias El Chino, delincuente común que se dedicaba al tráfico de drogas. 2 años en la cárcel de Tetuán fueron suficientes para radicalizar su postura. Volvió de nuevo a España en el verano del 2003, con una visión ideológica a favor de la yihad. Censuraba duramente la invasión de Irak por tropas occidentales, así como el apoyo brindado por las autoridades españolas. Entabló relaciones con grupos radicales islamistas encabezados por Serhane. Serhane Ben Abdelmajid, llamado el Tunecino. Estudiante de doctorado en económicas, mostraba mucho interés por su religión. Las relaciones que fue estableciendo en diferentes grupos le cambiaron la vida. Decidió dejar sus estudios y se puso a trabajar. Asistía a las clases del Corán que les daba el imán de la mezquita de la M30. Una persona que predicaba que el Corán prohíbe usar la fuerza contra nada y contra nadie. Una postura que no gustaba nada a Serhane y le acusaba de no entender el Islam. Después de escuchar las declaraciones de Bin Laden el 18 de octubre del 2003, la responsabilidad de la ocupación en Irak recae sobre los ejércitos participantes y sus pueblos. Decidió que se debía hacer algo. Ya en contacto con Jamal Ahmidan, se puso a dirigir un grupo de islamistas radicales a los que adoctrinaba en la Guerra Santa. Jamal Zougam, comerciante de origen marroquí. Sus redes de amigos le hicieron entrar en contacto con los grupos radicales. Llegó a España en 1989, con 12 años, junto con su madre y 3 hermanos. Empezó trabajando como camarero en restaurantes hasta que logró montar su propio negocio, una frutería y un locutorio en Lavapiés. La buena marcha de los negocios le permitía viajar con frecuencia a Tánger para visitar a sus parientes. Este es el perfil de algunos de los presuntos autores de los atentados del 11M. Personas que se fueron uniendo hasta que acabaron luchando por un mismo fin. El fin del pequeño clan. Un fin que los fue uniendo cada día más.
hasta la muerte. ¿Qué opinas de la tragedia de Madrid? El 11M. Sí, tú lo has estudiado. ¿Cuáles son tus conclusiones? Pues bien, yo creo... No eran personas cultas. No habrá más atentados como los de Al-Qaeda. Creo que Al-Qaeda está muerta. No tiene sentido ni siquiera imputarle los atentados de Madrid. No existe una institución central de Al-Qaeda, aunque por supuesto ETA no fue, eso olvídalo. ¿Y quién fue entonces? Básicamente había dos grupos. Por un lado, un grupo de estudiantes que desde el año 2000 habían conocido a Abu Dagdag y a Mera Zizi en Afganistán. Y solían reunirse en un río cerca de Madrid, en Navalcarnero creo que era. Cantaban canciones yihadistas y celebraban picnics. Lo hicieron durante 3 años, pero fueron incapaces de llegar a nada. Decían que querían hacer algo y de repente, en verano de 2003, apareció gente de Tetuán que traficaba con drogas, especialmente un tipo llamado Jamal Ahmidan, que regresó tras estar en la cárcel en Casablanca cuando los marroquíes arrestaron a todo el mundo tras los atentados. Jamal estaba enfadado y conoció al nuevo imán sustituto de la mezquita, que resulta que era uno de los estudiantes. Jamal era como un pequeño Napoleón, un tipo práctico, listo. Quería hacer cosas. Los dos se conocieron repentinamente en agosto. Y fue entonces cuando lograron algo que los estudiantes, con sus ideologías y sus sueños, nunca habían conseguido. Jamal incluso fue a Bilbao, a medio plan, para disparar a 2 personas que no le habían pagado el dinero de las drogas. Tenía empuje, era una persona muy dinámica. 5 de los 7 terroristas que se inmolaron eran amigos del traficante de drogas, no de Serhan, no de los soñadores. El traficante. Y todos procedían de un pequeño lugar en un barrio de Tetuán, el Hamá Mezuac. Todos vivían en un radio de 2 manzanas. Le preguntamos al padre de uno de los que se habían inmolado, Rifat, por qué. La organización era similar a la de la antigua Ruta de la Seda. Nada que ver con Al-Qaeda. En la prensa todo el mundo habla de Al-Qaeda, pero olvidemos de Al-Qaeda. Se trata de alguien que conoce a alguien, que conoce a un familiar, que conoce a... Y así acababan llegando a Damasco o a Turquía por vía marítima. Pero el tema es que logró enviar a 30 terroristas. ¿Y dónde vivían? Justo delante de los otros 5, los que se inmolaron en Madrid. ¿Por qué este barrio? ¿Qué tiene de especial este pequeño lugar para que 35 de sus habitantes vuelen por los aires en nombre de la yihad? Ninguno de ellos tenía una educación especialmente religiosa. Quizá un par de ellos solamente, pero eran amigos. Hemos descubierto que el 70% de los que se inscriben en estos grupos lo hacen a través de amigos y el 20% a través de familiares. Lo único necesario es que haya alguien que le diga a sus amigos: este es el camino. Hay decenas de millones de personas que simpatizan con la yihad, tal vez incluso centenares de millones. Pero muy pocos acaban cometiendo actos violentos. Sea cual sea el parámetro que utilicemos para intentar entenderlo, la motivación religiosa, el perfil psicológico, la cosa no cambia. ¿Cuál es la diferencia entre los que se inmolan, los que matan y los que no lo hacen? Pues resulta que la clave es si pertenecen al mismo equipo de fútbol, si se criaron juntos. Las bodas también son muy importantes para consolidar relaciones en el último minuto. Lo hemos visto en Madrid, en Hamburgo, en el último atentado de Yeman Islamilla, en Bali. Lo importante es la dinámica de los grupos pequeños. Eso es lo que impulsa a la gente a hacer algo así. Y también es lo que hace que uno arriesgue su vida por los demás en el ejército. Los héroes que ganan medallas al honor, ¿de verdad crees que lo hacen por la gloria y por su país? ¿Qué va? A fin de cuentas, lo hacen por sus amigos. Es cierto que la yihad como algo para avanzar, pero lo que realmente hace que alguien esté dispuesto a morir son los amigos. Quieren estar con sus amigos, no fallarles. Crecieron juntos de niños, jugaron juntos, formaron vínculos entre los 15 y los 30 años. Antes de los 15, lo importante es la familia. Entre los 15 y los 30, son los nuevos amigos que pasan a formar parte de nuestra vida. Después de eso, la vejez es el fin. Todos disponemos de ciertos mecanismos biológicos, como la lealtad o el compromiso. Los asumimos desde niños hasta los últimos años de nuestras vidas.
Si a esto le sumamos el dogmatismo más o menos radical presente en todas las culturas, podemos tener la clave para conocer mejor los actos kamikazes. Se trata de ataques bélicos ejecutados de forma estrictamente racional. Los kamikazes japoneses patentaron el modelo moderno de inmolación durante la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces los hombres bomba han ido surgiendo para sembrar la muerte y el terror en los diferentes conflictos surgidos hasta hoy. Cualquier grupo social tiene una base ideológica, patriótica o religiosa. La diferencia está en la intensidad y virulencia que pueden llegar a tomar. Sobre todo cuando las desigualdades entre las fuerzas son abrumadoras. El sospechoso principal de la aparición de estos guerreros de élite es la doctrina fanatizante. Una doctrina que se funde en las carnes y mentes de civiles sin vuelta atrás para alcanzar una felicidad colectiva. Una doctrina que busca jóvenes temerosos y con mucho coraje para convertirles en armas humanas con un solo objetivo: abatir al contrincante. ¿Qué es lo que pueden ganar aparte de la muerte? Parece ser que el sacrificio de estos jóvenes valientes les recompensa. Durante el adoctrinamiento asumen un compromiso irrompible porque así lo apoya su propia comunidad. Reciben respeto y veneración durante el entrenamiento y se convierten en héroes terrenales esperando dejar una huella imborrable en su vida efímera. Empujados por el honor y el orgullo, siguen las estrictas reglas de las células grupales bajo un doctrinarismo violento. Obedecen sin objeción alguna a sus líderes, hasta que el poder del enemigo es mucho más fuerte. Entonces su táctica suicida, la que han estado preparando como única solución a esta diferencia, se ejecuta sin vacilaciones. La acción del 11S enseñó que los islamikaces pueden llevar a cabo atentados de consecuencias inimaginables, de una magnitud que supera cualquier atentado terrorista vivido en este planeta. El terror que esparcen está sobre todo en la poca prevención que existe ante estos actos. Cualquier lugar puede ser un blanco perfecto. Y mientras, todo el mundo está en alerta constante ante un enemigo que está dispuesto a sacrificar su vida por un objetivo comunitario. Oye, lo que dices tiene más que ver con las emociones que con la lógica y la racionalidad. ¿Tenemos alguna oportunidad de saber algo, de avanzar algo en el conocimiento de esta teoría cognitiva del compromiso? Ahora que empezamos a saber cosas sobre las emociones, me refiero al miedo, a la desesperación, al desprecio hacia los demás. Es difícil. A la gente no le gusta mucho hablar de sus emociones y menos abordarlas científicamente. Pero, ¿podemos saber algo de las emociones, del miedo, la desesperación y demás? ¿Y la venganza? ¿Y la venganza? Pues bien, empezamos a hacerlo. Muy poco, porque, como decía antes, a la gente no le gusta abordarlo. Pero empezamos a comprender cosas como el terrorismo suicida. Hicimos un estudio en Indonesia y Palestina para estudiar el apoyo al terrorismo suicida. Y descubrimos que en tiempos de amenaza, cuando las personas se sienten amenazadas políticamente, reaccionan con júbilo, con alegría ante los atentados suicidas. Esto nos agarró totalmente por sorpresa. ¿Por qué la alegría? Y luego se realizaron estudios cerebrales que demostraron que la alegría está muy, muy relacionada con la venganza. Con la sensación de felicidad que uno experimenta al culminar una venganza.
¿Y de dónde procede la venganza? La venganza parece proceder del ultraje moral, de una afrenta hacia la identidad, la dignidad de alguien. Hemos descubierto que estas emociones están estrecha y complejamente relacionadas, pero estudiarlas presenta varias dificultades. Por ejemplo, la tristeza y la ira son fisiológicamente casi opuestas si tenemos en cuenta la movilización del cuerpo y del sistema nervioso. La ira requiere mucha energía, mientras que la tristeza provoca una pérdida casi total de energía, y utilizo el término energía metafóricamente, claro, en las respuestas del organismo. Sin embargo, cognitivamente son las dos emociones más similares que hay, y la única diferencia cognitiva es si, ante un acontecimiento adverso, hay un agente o no. Si crees que hay un agente responsable, te enfadas. Si no puedes achacarle la adversidad a ningún agente, te pones triste. Así que, aunque fisiológicamente la brecha sea enorme y las dos emociones no pueden estar más lejos, cognitivamente no podrían estar más cerca. Y seguimos intentando entender esta relación tan compleja, porque si solamente estudiamos la fisiología, no lo entenderemos. Y si solamente estudiamos la cognición, tampoco. En más de una ocasión se ha cuestionado el método de la inyección letal. Ahora, un estudio científico realizado en la Universidad de Miami parece ratificar que este cóctel mortal no causa una muerte instantánea e indolora, como aseguran sus defensores. El estudio concluye que la inyección letal podría causar la muerte por asfixia y que los ejecutados podrían ser conscientes de su muerte y sentir dolor. La inyección letal contiene barbitúricos, tiopental, bromuro de pancuronio y cloruro potásico. En teoría, la mezcla anestesia al preso, le paraliza los músculos y finalmente muere por una parada cardiorrespiratoria. Pero en más de una ocasión han sido necesarias varias dosis para matar al prisionero. Según los científicos, el tiopental sería insuficiente para producir una anestesia que dure todo el proceso de ejecución. El cloruro potásico tampoco produciría un paro cardíaco fulminante. A la vista de los resultados, los autores insisten en la necesidad de abandonar la inyección letal. Científicos de la Universidad de Bristol han desenterrado una espectacular selva tropical de hace 300 millones de años. Este gran fósil servirá para estudiar cómo eran los primeros bosques del planeta. La selva está formada por una extraña mezcla de plantas ya extinguidas, musgos de 40 metros de alto que se elevan sobre un tapiz de helechos entremezclados con arbustos y plantas del tipo cola de caballo. En ninguna parte del mundo es posible encontrar otra selva de estas características. La selva la han encontrado en unas excavaciones en una mina de carbón en la región de Illinois. Ocupa 10.000 hectáreas, equivalente a una superficie de 10 kilómetros de ancho por 10 kilómetros de largo. El bosque está perfectamente conservado debido a un importante terremoto que tuvo lugar hace 300 millones de años en la zona. El temblor causó que la región entera cayera al mar y el bosque quedase enterrado en el fango. Si se produjese un ataque nuclear, miles de personas acudiríamos a los hospitales a realizarnos pruebas de radiación. Un equipo de la Universidad de Duke está desarrollando un test más efectivo que los que se realizan actualmente. Los análisis que determinan el nivel de radiación que ha recibido una persona tardan varios días en dar los resultados. Entonces, aplicar un tratamiento médico ya no es efectivo. Investigadores estadounidenses han estudiado la sangre de ratones expuestos a 3 niveles de radiación, letal, intermedio y no dañino, y los han comparado con los de ratones sanos. Han identificado qué genes se activan de forma distinta en sus células sanguíneas según la dosis de radiación. Según los científicos, estos mismos genes indican con una precisión del 90% el grado de exposición a radiación en células sanguíneas humanas. Ahora están refinando la técnica para desarrollar un análisis sanguíneo que permita medir eficazmente los niveles de radiación para humanos. Controlar la evolución del feto durante el embarazo sin salir de casa puede llegar a ser una realidad en unos meses. Científicos e ingenieros ingleses han desarrollado un aparato de monitorización del tamaño de un teléfono móvil. El nuevo sistema sería especialmente útil en embarazos complicados como los de madres diabéticas.
El aparato detectaría condiciones adversas como que el feto crezca mal o que no reciba suficiente oxígeno. Tiene una alta sensibilidad que permite medir los latidos de la madre y del hijo, además de la posición del feto. Los datos se transmiten a un ordenador personal a través del cual la madre puede enviar la información a su médico. Así se podría controlar con regularidad el estado del niño e intervenir de urgencia si es necesario. El sistema ya ha pasado los controles de la Unión Europea y se encuentra en ensayo clínico. Los investigadores creen que podría empezar a comercializarse a partir de octubre de este mismo año. Sabes, nací en Barcelona y en mi infancia escuché hablar mucho sobre el anarquismo. Probablemente uno de mis abuelos pertenecía a este movimiento. Sí, y tú sigues manteniéndolo un poquito, ¿eh? ¿Por qué? De oídas, ¿no? Pues bien, fue un movimiento de masas en Cataluña. Y es increíble lo poco que sabemos. Incluso los catalanes. Sabemos poquísimo sobre por qué el anarquismo se impuso como lo hizo. ¿Hay alguna diferencia entre estos anarquistas que ponían una bomba y estaban solos, sin instituciones, sin fe, y los terroristas modernos? ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Creo que el movimiento anarquista era muy parecido al de ahora. Entre 1878 y 1940, el movimiento anarquista golpeó a los gobiernos de todo el mundo. La emperatriz de Austria, el primer ministro de Francia, el presidente de los Estados Unidos, el archiduque de Austria, lo que inició la Primera Guerra Mundial, que fue incluso más terrible. Pero todos los gobiernos respondieron como si hubiera una especie de central anarquista que lo dirigía y controlaba todo. Por eso instauraron la policía secreta y los servicios secretos, los precursores del FBI, de Scotland Yard, de Ochranka rusa, que precedió a la KGB, todo para combatir esa amenaza. De hecho, el gobierno estadounidense no decidió, hasta después del asesinato de John Kennedy, cuando revisaron los asesinatos, que no existía ninguna central anarquista. Pero, entre tanto, cuando Teddy Roosevelt, tras el asesinato de McKinley, pronunció su primer discurso ante el Congreso, lo hizo de una manera casi idéntica al discurso de George Bush tras el 11 de septiembre. Existe el mal en el mundo y el papel de los Estados Unidos es combatirlo. Estáis con nosotros o contra nosotros y tenemos el derecho de intervenir en cualquier parte del mundo si los demás no están dispuestos o no son capaces de combatir la amenaza del mal. Pero luego el anarquismo desapareció. Los últimos resquicios se produjeron en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil, sí. Pero los bolcheviques usurparon ese papel. El anarquismo no estaba organizado y desapareció de la faz de la tierra. Ahora tenemos en Nueva York y en Hamburgo, vuelve a haber anarquistas, pero quedan los vestigios, es casi prehistórico. Sin embargo, los sueños de los anarquistas de un mundo justo e igualitario, en este caso frente al poder del Estado y el capital, no son muy distintos de los sueños de los terroristas actuales. La diferencia es que el nuevo terrorismo tiene matices religiosos. Es una fe en una comunidad, en un más allá, lo cual los hace sentirse más enaltecidos, me parece, que el movimiento anarquista, y podría ser incluso más poderoso. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. A mediodía del domingo 15 de enero de 1978 se desencadenó un gran incendio que destruyó la sala de fiestas Scala de Barcelona. El fuego y el humo causaron la muerte de 4 trabajadores que en ese momento se encontraban en el local. Era una época convulsa en España, sumida de lleno en la transición y sometida a una serie de atentados terroristas que se estaba llevando por delante la vida de numerosos policías y militares. En los primeros momentos nadie sabía a quién se podía atribuir el ataque. ¿Por qué alguien habría de atentar contra una sala de fiestas y matar a simples trabajadores? Sorprendentemente, la policía solo tardó 48 horas en dar con los autores. El 17 de enero de 1978 fueron detenidos varios jóvenes de entre 17 y 20 años, todos ellos afiliados al sindicato anarquista CNT.
La reacción pública no se hizo esperar, ni tomó en cuenta otras versiones de los hechos. Inmediatamente se asoció a la CNT con la lucha armada y el terrorismo. La imagen pública del anarcosindicalismo cayó por los suelos, arrastrada por los medios y las declaraciones de los políticos. No hizo falta mucho para convencer a una sociedad que llevaba más de 100 años escuchando hablar de la existencia de una supuesta organización anarquista mundial dedicada a sembrar el caos y el terror. Aunque es imposible encontrar referencias a la violencia o el terrorismo en los idearios anarquistas más extendidos, tampoco se puede negar que personas de ideología anarquista cometían actos muy violentos. Algunos de estos actos llevaron a la desestabilización del poder en países y ciudades alrededor de todo el mundo en la primera mitad del siglo XX, por lo que los dirigentes y los servicios de seguridad de los países más poderosos del planeta acabaron por convencerse de que existía una central anarquista mundial. Sin embargo, no deja de resultar llamativo que uno de estos hechos, el caso Scala, tuviese lugar justo en el momento en el que la CNT estorbaba ciertos intereses. Era el único sindicato mayoritario que se oponía al pacto social que daría lugar a la democracia, ya que exigían una separación total entre sindicatos y Estado. Algo olía a gato encerrado. Este gato encerrado resultó ser un grillo. Entre las listas de detenidos llamaba la atención una ausencia. Joaquín Gambín, alias El Grillo, un delincuente reconvertido en confidente de la policía e infiltrado en la CNT. Gambín fue juzgado en rebeldía, ya que desapareció de la faz de la tierra el mismo día del atentado. Pero de las declaraciones de sus jóvenes compañeros de andanzas se podía deducir que había tomado parte activa en la quema del Scala. La CNT siempre ha considerado que el supuesto ataque terrorista contra el Scala fue un montaje. Fuera de si fue un montaje o no, este caso es una muestra del poder del concepto de terrorismo cuando es usado como excusa para cambiar de golpe el sentir de una sociedad. A partir de entonces, miles de afiliados a la CNT se dieron de baja por no querer verse asociados con terroristas y por miedo a la persecución arbitraria que se llevó a cabo contra los miembros del sindicato. Los partidos políticos y el resto de sindicatos, incluyendo los de izquierdas, veían borrado del mapa a uno de sus más temidos adversarios. Las acciones de unos pocos condenaban a todo el anarcosindicalismo, acusado de constituir una organización mundial con un plan para destruir el orden y la ley. No era la primera vez que sucedía esto. Entre 1882 y 1883, una supuesta organización anarquista, la Mano Negra, sembró el terror en los campos de Andalucía. Todos los grupos anarquistas locales afirmaron no tener nada que ver con dicha organización, acusada de varios asesinatos. Sin embargo, el gobierno juzgó y condenó a varios campesinos anarquistas por estos crímenes, y los periódicos de la época, en manos de la burguesía, esparcieron la idea de una organización dedicada a generar caos y muerte. En aquel entonces las ideas anarquistas comenzaban a extenderse por los campos andaluces, incomodando a la oligarquía dirigente. La idea de una organización omnipotente que está detrás de todo parece ser tan propia del ser humano que la supuesta Mano Negra era perfecta a la hora de buscar chivos expiatorios. Separados por casi un siglo, estos dos casos tienen muchos paralelismos, pero son solo ejemplos de lo fácil que es crear un villano donde no lo hay, utilizando como herramienta el miedo al terror. Esto tiene una sencilla explicación. Hay quien tiene miedo a perder el poder. Y es que el miedo solo genera miedo. Por eso es tan importante que investigadores como tú y otros muchos estéis intentando desentrañar, oye, ¿qué es lo que hace un terrorista? ¿Cómo se fabrica? Tenemos un problema con el terrorismo porque es una tormenta perfecta de sesgos psicológicos. La gente cree que como se producen grandes acontecimientos, como el 11 de septiembre o el 11M, tiene que haber un diseño inteligente y grandes causas detrás. Pero no. Otra idea es que los acontecimientos tienen que encajar con cualesquiera que sea la creencia de ese momento. ETA, por ejemplo, estaba en el ambiente y por eso los españoles, un tercio tal vez,
creen que ETA tuvo algo que ver. Con los estadounidenses era Saddam Hussein, así que pensaron que quizás Saddam era responsable. Lo que sucede es que se crea una reacción casi impenetrable psicológicamente al terrorismo y por tanto no se puede abordar psicológicamente el problema. Así que la manera de encararlo es estrictamente mediante cosas como la anticipación policial o militar. Eso es. Actuación que apenas surte efecto. De hecho, consiguen los efectos opuestos. Tenemos una expresión en francés, on ne peut pas tuer une mouche avec un gant de boche. No se puede matar una mosca con un guante de boxeo a cañonazos. Estamos utilizando misiles de crucero y tanques y aviones e invasiones. Pero solamente hay que asistir al juicio del 11M de Madrid y mirar a estos tipos durante 2 minutos. Simplemente mirarlos. No son gigantes de 3 metros. Es como la imagen de la cueva, cuando no sabemos quién hay dentro, si son enanos o gigantes, y solamente vemos las sombras que se proyectan en el exterior. Pero como nosotros somos quienes somos depredadores, vemos agentes depredadores por todas partes y proyectamos gigantes. Y mi investigación pretende demostrar que no son gigantes. Exacto, sí. Y lo que se está demostrando con estas investigaciones realmente es que hemos hecho frente a muchas cosas para, dirigir a nuestra civilización. Pero nos hemos olvidado de algo muy básico. Me refiero a las emociones. Sí, en eso mismo pensaba yo. Cuando antes hablaba de sueños, no me refería a los sueños como a una novela de ficción, sino como algo que pone en marcha nuestras emociones. Fuimos a Tetuán tras pasar mucho tiempo en el juicio de Madrid, observando a la gente, charlando con ellos, cuando descubrimos que 5 de los 7 que se inmolaron procedían del mismo barrio. Y nos pusimos a hablar con 3 niños de la zona, de una misma familia. Había un niño de 6 años, otro de 8 y otro de 14, más o menos. Les preguntamos cómo se llamaban, y el de 6 añitos respondió: me llamo Eto'o. ¿Eto'o el futbolista? Sí, el futbolista del Barça. Y luego le preguntamos al de 8 años cómo se llamaba y nos dijo Ronaldinho. Y uno dijo: pero si Eto'o es una mierda. Y el otro: no, Ronaldinho sí que es una mierda. Y empezaron a pelear entre sí. Pero entonces el chaval mayor me dijo: oye, ¿por qué no le compras a Eto'o, mi hermano, una bicicleta? A lo que yo repuse: mira, he estado viajando desde muy lejos y estoy agotado. Yo lo que necesito es un avión. Hagamos un pacto. Tú me ayudas a conseguir un avión y yo te consigo una bicicleta. Era un poco injusto. Pero entonces Eto'o, el pequeñito, me agarró de la mano y me dijo: sí, conseguiremos un avión y lo estrellaremos en plena Casablanca. ¡Bum! Porque yo soy Osama Bin Laden. Y yo le respondí: pero si acabas de decirme que eres Eto'o. Y él frunció el ceño y contestó: pero Osama Bin Laden es más grande. Y no puedo evitar pensar que esta es la lección para estos niños. ¿Acaso son terroristas o terroristas potenciales? No. Su panorama ideológico es este. Estos son sus héroes, porque son héroes. Y la pregunta es: ¿qué héroe escogerán? ¿Qué sueño? ¿Cuál logrará encender sus pasiones, su amor, su amistad, su lealtad? ¿Cuál despertará su ira? Porque creo que todos los fenómenos culturales son fenómenos biológicos que activan nuestras predisposiciones evolutivas, especialmente nuestras emociones. De hecho, creo que la razón evolucionó al servicio de las emociones. Hemos estado hablando largo y tendido sobre el terrorismo, pero no hemos mencionado a las víctimas. ¿Qué podemos decir de las víctimas, oye? Son las personas que nos mueven a hacer algo. Son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compatriotas, los que murieron en vano. Simplemente por esta batalla entre los miedos y los sueños incompatibles. Las nociones incompatibles de lo sagrado y lo santo. Me parece que es una tragedia terrible que en la actualidad haya armas
en manos de personas que pueden usarlas para perseguir sus sueños. Ya no necesitamos líderes para eso. Y esto ya era así con el movimiento anarquista. Me refiero a la dinamita, a las ametralladoras. Desde el inicio de la historia humana hasta mediados del siglo XIX, apenas hubo movimiento en cuanto a la potencia de las máquinas y el poder de las personas. Pero desde 1860 hasta 1940 hubo un cambio tan enorme en la manera en la que los humanos interactuaban con el mundo que eso le confirió poder a las personas. Era como lo que pasa ahora si pensamos en los ferrocarriles y los telegramas. El mundo se conmocionó durante un instante en 1883 con la explosión del Krakatoa, cuando todo el mundo se enteró de lo que sucedía. Esto forma parte de nuestro mundo y ahora todavía más a causa de la libre circulación de personas por las fronteras. Todas las personas creen que su mundo es el correcto. Todos tenemos un sesgo de realidad, incluso nuestros científicos. Y si las personas se sienten ultrajadas, si creen que su gente está siendo atacada, entonces atacarán a su vez a los objetivos más fáciles que puedan encontrar. Y resulta que estos objetivos son personas que no tienen nada que ver. Me parece que para respetar a esas personas, a los que han muerto, a las víctimas, tenemos el deber de entender este fenómeno y abordarlo de una manera más interesante y que pueda resolverlo, en lugar de hacerlo con bombas y retórica que no pueden solucionarlo. Cuando estoy metido en esto de los derechos humanos me pregunto hasta cuándo el terror servirá a los gobiernos para hacer lo que quieran. Yo creo que, digamos, el miedo al terrorismo es donde, y el terror al terrorismo nace todo lo peor que los gobiernos están haciendo en los últimos 6 o 7 años. El miedo al terrorismo, que es un miedo real, en que la gente teme perder su vida al tomar un avión o al ir en un tren, los gobiernos lo han convertido en un arma muy poderosa para mantenerse el poder, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, sin ningún problema, crea centros secretos por todo el mundo, diciendo que no se preocupen, vamos a torturar a unos pocos, pero sea en beneficio de muchos, ¿no? Vamos a obtener mucha verdad de toda esa gente recluida a la tortura. El gobierno de Sudán dice no aceptemos tropas de mantenimiento de la paz en nuestro país porque van a hacer lo mismo que en Irak, el otro miedo, ¿no? Y Europa dice cuidado, que los inmigrantes que vienen, algunos de ellos pueden estar vinculados al terrorismo también, tengamos cuidado con el inmigrante que llega. Vivimos una época, volvemos a una época de Guerra Fría, en que siempre hay un contrario, ¿no? La gente que tiene más dinero en el norte teme a la gente que viene inmigrante. La gente que está en el sur teme a esa globalización económica que la deja sin educación y sin vivienda. Tememos al inmigrante, tememos al terrorista, tememos al árabe, al musulmán, lo que significa que hay islamofobia en Europa. Es decir, hay una situación de miedo por el otro que nos amenaza y eso hace que ese miedo, ese terror, vivamos en una de las épocas más inseguras de los últimos 100 años. Esteban Beltrán es el director de Amnistía Internacional España, donde lleva trabajando desde 1981, justo desde el día siguiente al golpe de Estado de Tejero. A pesar de que no tiene carné de conducir, viaja constantemente por todo el mundo, en un intento de llegar a todos aquellos lugares donde los derechos humanos son violados. Un trabajo que requiere un corazón grande y resistente. La imagen son las Torres Gemelas, digamos, una imagen que cambió el mundo y que cambió las vidas de casi 3.000 personas, acabando con ellas. Y cambió el mundo porque instauró el miedo al terrorismo. Y ese miedo al terrorismo a veces es tan devastador como el propio terrorismo. Por eso he elegido la imagen de las Torres Gemelas, porque significó un atentado brutal, pero significó un cambio del mundo, aquellos cambios del mundo que vivimos, y que hace que el miedo al terror y al terrorismo pareciera que nos quieren hacer que no tengamos una serie de libertades que antes teníamos. Ese cambio del día a la noche que produjo el desplome de las Torres Gemelas es una imagen que puede hacer que haya un paréntesis en la historia de la humanidad en que hemos perdido una serie de libertades o se consolide. Y es por eso he elegido esta imagen.
Afganistán es uno de los lugares de los que quería hoy conversar, ¿no? Afganistán, digamos, es un país destrozado desde hace décadas, ¿no? Destrozado por la ocupación de la Unión Soviética, destrozado por los señores de la guerra, y hoy vive momentos también de incertidumbre y de zozobra, ¿no? Pero en este caso quería centrarme en el miedo que a los talibanes les produce la educación. Entonces, tienen miedo a que la gente sea educada, a que la gente conozca, especialmente las mujeres, sus derechos, y por eso amenaza a los profesores, deja mensajes en los árboles cercanos a la escuela, le dice al profesor: no vuelvas aquí porque serás ejecutado, y varios de esos profesores han sido ejecutados, ¿no? En el caso de los talibanes es una política deliberada de miedo enfocada a los profesores de escuela para intentar suprimir el derecho al futuro y a la educación de miles de personas, especialmente mujeres y niñas. El otro lugar vergonzoso del que quiero hablaros y he traído es Guantánamo. Es quizá la primera vez en que una democracia consolidada, en este caso Estados Unidos, ha creado un sistema en el que Guantánamo es la parte visible del iceberg, por lo cual se mantiene a cientos de personas en centros secretos de detención en Afganistán, en Irak, en países de Medio Oriente, en Yemen, gente desaparecida, es decir, metida en un hoyo, a veces incluso físicamente en un agujero en la tierra, en donde no hay abogados, ni jueces, ni leyes, ni apelaciones, ni sumarios, y en donde todo el mundo es culpable, y en las que prácticamente es el símbolo de un poder ejecutivo sin límites, que no ha podido ser controlado por el Tribunal Supremo, que no ha podido ser controlado por Naciones Unidas, que no ha podido ser controlado por nadie. El símbolo de un poder ejecutivo sin límites que puede hacer lo que quiera con cualquier persona y además en el marco de la democracia. Es el símbolo de unos nuevos tiempos en los que los derechos humanos están en riesgo. Tortura. La palabra que he traído es tortura. Digamos, la que ha sido hasta ahora la más clandestina de las violaciones de derechos humanos. A diferencia de la pena de muerte, los gobiernos han intentado ocultarla. Hoy corre el riesgo de que determinada tortura sea pública, esté en las leyes. La tortura provoca un miedo insuperable al dolor físico. Me he entrevistado en estos años con decenas de víctimas de la tortura. Provoca un miedo insuperable al dolor físico, miedo a la pérdida de tus familiares, porque te amenazan con que tus familiares van a perder la vida. Miedo a no declarar lo que ellos piensan que debes declarar. La tortura es la menos eficaz de los interrogatorios, de las técnicas policiales. Uno puede declarar cualquier cosa. Y la tortura sirve también para crear una atmósfera de terror e intimidación, no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Si tú eres torturado, cualquier otra persona de tu alrededor puede ser torturada también. Es, digamos, en estos momentos tortura es terror. Y estamos también en Amnistía Internacional en una campaña intentando hacer que la tortura no retroceda 60 años. La tortura está prohibida y no queremos excepciones. La tortura siempre es mala, incluso para los peores criminales. Y yo creo que la cuestión fundamental hasta cuándo es difícil responder, pero sí podemos decir de qué forma creemos que el terror va a disminuir como política de gobierno. Y yo creo que lo primero es cuando dejen de hacer algo excepcional para cada cosa. Crean leyes excepcionales contra el terrorismo, leyes excepcionales contra la inmigración. Segundo, cuando haya un contrapeso importante de Europa hacia Estados Unidos en materia de derechos humanos, ¿no? Este es otro punto fundamental. Tercero, una sociedad civil, tanto en el norte como en el sur, organizada a denunciar los abusos del poder en el norte y en el sur.